Viernes 10 de febrero, queridos televidentes, buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva jornada informativa. Aquí iniciamos y lo hacemos junto a Charlie Pisa, a quien tenemos el placer de saludar. Charlie, ¿qué noticias nos tienes? Buenas noches. Buenas noches, Ana, amables televidentes, así es, estamos en la Delegación Electoral Provincial del Guayas, donde el día de hoy en la tarde estuvieron las principales autoridades del CNE dando declaraciones en cuanto a lo que encontraron ayer, una oficina donde habría estado instalado un supuesto centro de cómputo paralelo en esta delegación. Los detalles les tendremos en pocos minutos. Cómo no, regresamos en breve contigo. Ahora iniciamos con noticias de Crónica Roja. Mucha atención, queridos televidentes. Un ciudadano extranjero, presumiblemente expendedor de alcaloides, murió tras ser baleado en la cooperativa Juan Montalvo, en el noroeste de Guayaquil. Los detalles de inmediato. Los sujetos llegaron en motocicleta, divisaron al objetivo y le dispararon en repetidas ocasiones. Un nuevo caso de sicariato se registró en el noroeste de Guayaquil, específicamente en la cooperativa Juan Montalvo. Eso era lo que dejaba atónitos a los moradores del sitio. Últimamente sí está bastante peligroso. Todos los moradores le pedimos más seguridad, más resguardo policial, porque no se puede ahora estar afuera así tranquilamente. Pero sí de que andan personas así medias raras en motos, eso sí. La policía, pocos minutos después de que se dio el hecho, llegaba al punto a levantar las pistas de lo ocurrido. Inmediatamente los primeros resultados de las indagaciones. Un ciudadano de nacionalidad venezolano aparentemente ha sido impactado con un arma de fuego por dos ciudadanos que se encontraban en una motocicleta. Tratan de establecer causas, recolectan pistas, detalles, que la disputa de territorio sería la causa de este nuevo hecho de sangre. 24 años de edad. Aparentemente las personas indican que el señor se dedicaba al expendio de sustancias sujetas a fiscalización. El cuerpo fue llevado hasta el edificio de ciencias forenses, esto para analizar y determinar la causa del deceso, mientras que en el lugar de los hechos se sentía el ambiente tenso, que no era para menos, decían. La mayoría de estos casos que se están suscitando últimamente es por esa situación. 2 impactos a la altura del tórax. Informó Julio César Saona. Una balacera puso a correr a los habitantes de la calle principal de Caupicho, en el sur de Quito. El ataque criminal dejó 3 personas muertas y 2 heridas. Los fallecidos cuentan con antecedentes. Se sabe que 5 amigos conversaban en los exteriores de una peluquería ubicada a la altura de las calles Leonidas Dobles y Línea Férrea, en el sector de Caupicho. De pronto vieron la silueta de varios sujetos que se habían bajado de una camioneta y les reventaron a tiros. Intentaron correr, pero las balas alcanzaron a todos. Las víctimas quedaron tendidas en el asfalto. Como unos 20 disparos. Cuando llegaron los paramédicos al llamado de auxilio, 3 ya no tenían signos vitales y a 2 les encontraron aún respirando. De urgencia fueron trasladados a una casa de salud donde permanecen con resguardo policial y en cuidados intensivos. Se activó el código plata para precautelar la integridad de los heridos y del personal de salud. El atentado criminal terminó con la vida de un hombre de 34 años, otro de 28 y el tercero de 22. Todos cuentan con antecedentes y sus cuerpos quedaron separados. Como que intentaron correr, pero las balas fueron más rápidas y letales. Se coordinó con las unidades especiales para que realicen el levantamiento de información y de indicios que puedan determinar el móvil de este hecho delictivo. Los 2 heridos tienen limpia la hoja de vida. Aparentemente se trataría de una disputa entre grupos delictivos organizados en el atentado criminal. Por las evidencias balísticas, supuestamente utilizaron armas cortas. Algunas evidencias balísticas a lo largo del trayecto donde fue el hecho se pudo verificar. Criminalística levantó esa información. El acto criminal les tomó un par de segundos y salieron por las mismas. Muchos se quedaron congelados del susto. Ventajosamente no hubo víctimas colaterales. Una masacre por disputa de la droga. Un carnaval delictivo donde jugaron con plomo, sin piedad ni temor. En Quito informó Iván Casamen. Asesinan a un joven de 24 años aparentemente para robarle el auto en Guano, provincia de Chimborazo. La víctima fue torturada antes de que le quitaran la vida.
Maniatado y con signos de violencia fue encontrado Ricardo V, de 24 años de edad, quien estaba desaparecido. Lamentablemente lo asesinaron, al parecer con un impacto de bala en la cabeza. El desafortunado fue encontrado en el sector de Santa Marianita, vía el teleférico en el Cantón Guano. Se pudo verificar una herida por el paso del proyectil de arma de fuego a la altura de la cabeza. De igual manera con heridas en el rostro, aparentemente también con un objeto contundente, una piedra. Han levantado algunos indicios, como son las cintas de embalaje que lo han utilizado, posiblemente se encuentren algún tipo de huella. Según el fiscal, se presume que el principal móvil del asesinato sería el robo de su auto. Posiblemente porque un auto nuevo ha sido llevado, porque con ese auto ha estado la persona fallecida. Don Medardo fue quien encontró el cadáver. Cuenta que dio aviso a la policía. Aún asustado, dijo que es la primera vez que observa estos tristes cuadros. Como digamos, tenía las manitos para atrás y había mechas de que había sangre en las manos. En medio del intenso llanto de los deudos, el cuerpo fue trasladado hasta la morgue del cementerio municipal de Riobamba. Mientras tanto, la DINASED y Criminalística recababan huellas y vestigios y aspiran dar con el paradero de los responsables de este cruento asesinato. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Y en otro hecho criminal, más adelante les contaremos que un joven de 23 años murió tras ser acribillado. Esto en La Libertad, provincia de Santa Elena. Además, hayan ahorcado a un hombre en un árbol en la ciudad de Santo Domingo. El cadáver tenía una funda en la cabeza. La ampliación de estas noticias en breves minutos. Ya en temas políticos, mucha atención. El excontralor del Estado, Pablo Celi, y el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, fueron sentenciados a 13 años, 4 meses de prisión por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia al considerarlos autores del delito de delincuencia organizada en el caso Las Torres. Junto a ellos fueron condenadas otras 9 personas. La tarde de este 10 de febrero se dictó sentencia en el caso Las Torres. Los jueces condenaron al excontralor Pablo Celi a 13 años y 4 meses de cárcel por el delito de delincuencia organizada. El exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, recibió la misma condena. Según Fiscalía, ambos procesados son considerados líderes de una estructura delictiva que sobornaba a un contratista de la empresa petrolera. La Fiscalía llegó a establecer la existencia de una estructura criminal que se desarrolló desde Petroecuador, desde la Contraloría General del Estado y en la Secretaría de la Presidencia de la República. 55 medios probatorios que llegan a establecer la existencia de esta estructura criminal. Otras 9 personas, entre ellos Esteban Celi, hermano del excontralor, también fueron condenadas como colaboradores en este caso, con penas entre 7 y 9 años de cárcel. La sentencia en primera instancia se da tras un juicio que tuvo 45 días de duración, más 2 meses que se tomaron los magistrados de la Corte Nacional para deliberar. Los condenados deberán esperar la sentencia por escrito y tras ello tendrán 3 días para apelarla. Celi, quien permanece en arresto domiciliario, y Pablo Flores deberán pagar una suma de $250,000 como reparación al Estado, mientras que los otros 9 procesados cancelarán una suma que bordea los $100,000. Con la realización de Paola Castillo, informó Álvaro Terán. (22:09) y nos enlazamos ya con Charlie Pisa, quien se encuentra en el CNE Delegación Guayas. Charlie, ¿cómo avanza todo allí? Buenas noches.
Buenas noches, ándale, amables televidentes. Así es, acá en la delegación provincial del Guayas, luego de la denuncia que se presentara ayer por el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, la tarde de hoy, él llegó junto a la presidenta del organismo electoral y dieron declaraciones en cuanto a las investigaciones que ya la Fiscalía y la Policía realizan al supuesto centro de cómputo paralelo encontrado en estas mismas instalaciones y lo que van a realizar posteriormente con las actas del referéndum. Adelante. Tras la denuncia realizada por el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, sobre un presunto centro de cómputo paralelo que habría estado funcionando dentro de la delegación provincial del Guayas con el objetivo de falsificar actas de escrutinio y así modificar los resultados del referéndum, agentes de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional ingresaron a la delegación del Guayas para verificar la existencia de esta habitación, que habría sido reportada como una bodega. Luego de realizar el proceso judicial respectivo, detuvieron a Jorge Enrique R.M., funcionario del CNE. En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía solicitó que se ordene prisión preventiva para el sospechoso. Sin embargo, el juez resolvió dictar medidas sustitutivas, es decir, que se presente ante la autoridad competente y la prohibición de salida del país. Esto mientras que en sesión realizada también este viernes, el Pleno del Consejo Nacional Electoral decidió designar a Wilson Hinojosa como nuevo director provincial del CNE en Guayas, dejando sin puesto a John Gamboa, a quien sus miembros acusan de estar involucrado en este supuesto delito. Que este equipo de trabajo que estuvo bajo la dirección del señor Gamboa tendrá que ser evaluado por el nuevo director o el director encargado para su reestructuración de ser necesario. El paradero de Gamboa se desconoce. Desde la clandestinidad dice que el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, sabía del centro de cómputo paralelo y negó que allí se haya estado falsificando actas. Debido a la presión de las autoridades, no solo electorales, sino de otras funciones del Estado, se modificó el procedimiento del llenado de las actas de recuento, que él mismo pidió, pero que hasta ese momento no había contado con su presencia. Decidió llamar a los medios de comunicación para contar otra historia, en la que ahora supuestamente se estaban imprimiendo actas falsas, con el objetivo de implantar la idea de un falso fraude. Informó Maite Morán. Y así como lo mencionó Maite Morán en su nota, en cuanto a la posesión o alguien encargado por el cargo del director provincial de la delegación electoral del Guayas, el señor Wilson Hinojosa fue designado ya en horas de la tarde luego de la rueda de prensa de las autoridades. Él estuvo por aquí hace pocos minutos y estas fueron sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación. Escuchemos. A la Junta Provincial que tenemos a nuestras espaldas para que ellos puedan desarrollar el escrutinio de manera efectiva y podamos, pues, ojalá, aspiramos que en los tiempos que nos da la ley, completar ya todas las actas de la provincia del Guayas. ¿Se prevé en ese tiempo poder llegar a contabilizar lo que restan las actas con consecuencia y lo restante del proceso? Sí, es correcto, es la aspiración de todos que lo hagamos dentro del marco legal. Por supuesto, también la misma normativa prevé el tema de prórrogas de ser el caso. Si fuera así, pues obviamente se motivarán los debidos informes para que esto ocurra. En cuanto se refiere a la inconsistencia, especialmente de los cantones, entre ellos Pujan, entre otros, ¿cómo está previsto? Sí, ya la Junta Provincial se encarga de dar ese cronograma. En todo caso, tenemos entendido que a partir del día de mañana ya estarán también procediendo con el reconteo de algunas, digamos, dignidades seccionales, y eso sería bueno también, pues ya estar atentos a las notificaciones que nos hace la Junta Provincial. 22 horas con 14 minutos y le vamos a mostrar lo que ocurre aquí en la Delegación Provincial Electoral del Guayas. Absoluta calma, no hay personal que esté realizando algún tipo de conteo, pues esto ha sido suspendido y las autoridades tampoco están en la mesa principal, donde han mencionado de que iban a estar permanentemente. Igual, como mencionó el director encargado, el día de mañana, este fin de semana, retomarán las actividades con el reconteo de las actas de lo que tiene que ver con los candidatos o las dignidades
seccionales, los alcaldes. Pero mientras en el exterior tampoco hay presencia de miembros de algunas organizaciones políticas, no hay algún incidente que se haya presentado, todo el personal está tranquilo en cuanto a policía y militares. Le vamos a mostrar también el lado donde es el ingreso y salida de funcionarios, por donde la policía y la fiscalía la noche de ayer ingresaron y se llevaron computadoras, también documentos de lo que sería supuestamente el centro de cómputo paralelo. Es en la parte posterior hay un pasillo y hay una escalera en una oficina, y es donde hubo la intervención por parte de la fiscalía y la policía, y donde están tratando de investigar también las cámaras de videovigilancia de aquí para ver quiénes nomás estuvieron o tuvieron acceso a ese sitio en los últimos días, durante lo que pasó antes y después de las elecciones en ese lugar. Mientras tanto, aquí, como les mencioné, hay absoluta calma, no hay ningún tipo de incidente o presencia de miembros de organizaciones políticas que estén reclamando algún reconteo de actas. Adelante, buenas noches. Muy bien, Charlie, te agradecemos por este reporte, y cuando son las 22:16, nos enlazamos ya con Julio César Saona. Julio César, buenas noches. ¿En qué parte de la ciudad te encuentras y qué noticias nos tienes? Adelante. Anali, Charlie, muy buenas noches. Y respondiendo a tu pregunta, querida Anali, nosotros estamos en el sector del Guasmo, esto es al sur de la ciudad de Guayaquil, siendo las 22:16. Un operativo es lo que se está aplicando a esta hora de la noche acá, en este punto, en este sector, más que nada para evitar que la delincuencia siga ganando terreno en el sector. Tenemos acá al coronel Marcelo Castilla, que nos va a dar unas recomendaciones, o por lo menos nos va a comentar un poco de lo que es este operativo, lo que se está llevando a cabo. Coronel, buenas noches, cuéntenos un poco. Estos operativos se están multiplicando todos los fines de semana, previamente, lógicamente, a que se den cualquier tipo de acto delictivo. Bueno, los operativos de lo que tiene que ver de concentración dinámica, sí, son las 24 horas del día, son de forma permanente de cada uno de los circuitos y subcircuitos priorizados. Esto es con el fin de poder reducir oportunidades para cometimiento de hechos de violencia y delincuencia. Lo más importante es que es el grado del factor sorpresa para poder dar efectivos resultados. Hasta el momento, en los operativos que venimos realizando, tenemos resultados importantes. Primeramente, la aprehensión de un sujeto en el mismo que se encontraba portando un arma de fuego y con sustancias sujetas a fiscalización. Otro procedimiento en lo que tiene que ver en la ejecución de los operativos de concentración dinámica es la retención de una motocicleta, la misma que había sido utilizada como tricimoto, la misma que ha sido reportada como robada, y la aprehensión del ocupante de la misma para que se pongan las órdenes de la autoridad competente. Estos operativos más estamos enfocados a las motocicletas, a las tricimotos, a inclusive autobuses o a vehículos en los cuales que por dar información reservada igual se tiene información de lo que han venido cometiendo algún hecho de delincuencia o violencia. A todo esto, ¿cuántos elementos policiales? Yo veo que enfrente también hay patrullas en el sentido de esta avenida, de prácticamente los que van hacia la maternidad y los que salen, que se dirigen hacia el centro de la ciudad. Efectivamente, nosotros como un mínimo de personal tenemos de 15 servidores policiales. También adicional a lo que es el operativo fijo, tenemos personal que está haciendo circunvalando lo que son los alrededores del punto de control para quizás detectar a personas que tratan de evadir el control, y prácticamente pues puedan ser aprendidos o pueden ser revisados exhaustivamente para que no tengan ninguna novedad. Listo, muchísimas gracias, coronel Marcelo Castillo. Y ya mismo conversamos de nuevo, en todo caso. Bien, ese es el informe que tenemos hasta esta hora. Por lo pronto, lo que podemos ver es bastantes policías, elementos, los gendarmes, y también están haciendo la revisión respectiva a lo que son las motocicletas y los vehículos. Vamos a tratar de hablar con una de las personas, caballero. Estos operativos vienen bien, aunque sea a esta hora de la noche. Sí, buenas noches. Para mí la verdad sí, porque existe mucha inseguridad aquí, más que todo aquí en el Guasmo sí hay mucha inseguridad. Es necesario que se... Sí, si pudiera ser unas 4 veces a la semana está bien. Y si fueran 4 veces en el día. Mucho mejor, sí, para evitar muchas cosas. Listo, muchísimas gracias. Bueno, esa es la opinión ciudadana por parte de una de las personas que justamente está siendo o fue revisada y que ya transita libremente por acá, por el sector del Guasmo. Recordemos que se están dando operativos en distintos puntos de la ciudad de Guayaquil, precisamente para evitar el avance de la delincuencia. Bien, Anali, son exactamente las 22:19. Más adelante nos enlazamos nuevamente para contarles las novedades. Tú tienes más información desde estudios. Buenas noches.
Claro que sí, Julio César, que bien por estos resultados y qué importante que es la colaboración ciudadana. Te agradecemos por esta cobertura. Y nos vamos ya de inmediato con temas de Crónica Roja. Un ciudadano de 23 años murió tras ser acribillado la tarde de este viernes bajo la modalidad de sicariato en el Cantón La Libertad en Santa Elena. Por otro lado, en el Cantón Salinas, un accidente de tránsito cobró la vida de una estudiante de apenas 13 años, quien se movilizaba como acompañante en una motocicleta. Una muerte violenta al estilo sicariato se registró la tarde de este viernes en el barrio La Propicia del Cantón La Libertad. La víctima fue identificada como Stalin Reyes Ortega, de 23 años, quien no tiene antecedentes. Móvil, de hecho, igualmente una motocicleta, 2 ocupantes atrás del señor Oxis. Se presume que el fallecido también se movilizaba en una motocicleta. Agentes del Departamento de Criminalística recabaron los indicios balísticos y realizaron el levantamiento del cadáver. Casi a la misma hora, en el Cantón Salinas, en la vía Punta Carnero, una menor falleció cuando la moto en la que se movilizaba se impactó con la parte posterior de un bus de transporte público. La chica venía de allá para acá y no se fue de largo, y la buseta creo que no lo vio porque se plantó un rato, pero después cuando la buseta se fue con todo la buseta, entonces cuando le chocó la moto ya cayó y ahí le aplastó la cabeza. Andaba sin casco en ese rato, tenía el casco en la mano. Hasta el cierre de este reportaje se conocía extraoficialmente que la fallecida era una estudiante a quien aún no se había podido identificar. Aún no tenemos información, nombres de la señorita que falleció. Se está tomando los debidos procesos y de posterior le damos información. Asimismo está el bus, está la motocicleta, que ya van a ser trasladados al centro de detención vehicular. El conductor de la motocicleta, la chica era acompañante. Sí. Se dio la fuga, no se encuentra el señor. Agentes de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito realizaron las pericias respectivas y llevaron el cadáver hasta la morgue. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. La violencia criminal va en aumento en la provincia de Los Ríos. En cantones como Pueblo Viejo y Babahoyo, las muertes violentas se han incrementado casi un 300% en comparación con los casos reportados a la misma fecha del año anterior. Según la policía, en su mayoría estas muertes son selectivas. El último asesinato en Babahoyo se reportó la noche del jueves, cuando Camila Azul Vargas fue asesinada en el último callejón de la calle Calderón. Era integrante de la comunidad LGBTI y la policía ya investiga la motivación del crimen. Según el coronel Juan Carlos Mafla, jefe de la subzona Los Ríos, un alto porcentaje de las muertes violentas registradas en este territorio son selectivas. No son hechos aislados, sino más bien ya está incorporado a un delito transnacional. Y obviamente nosotros como institución policial también nos hemos articulado organizadamente, no solamente al interior del país, sino con nuestros países vecinos. Los Ríos registra a la fecha 78 muertes violentas frente a las 40 reportadas en el mismo periodo del 2022. Quevedo en el 2022 tuvo 20 muertes violentas y en el 2023 ya cuenta con 25. Pueblo Viejo en el 2022 tuvo 5 muertes violentas, en el 2023 ya cuenta con 19. Babahoyo en el 2022 tuvo 7 muertes violentas a la fecha. En el 2023 cuenta ya con 22. En Quevedo, el último ataque armado le costó la vida a un menor de 17 años. Un adulto que resultó herido tenía boleta de captura. Adicional a eso, esta persona tenía 19 antecedentes por robo, tenencia de armas. Ante esto, el presidente del Colegio de Abogados, Milton Jara, opina que se debe hacer un seguimiento a estos casos. La aprobación de la ley de seguridad para endurecer las penas que aprobó la Asamblea Nacional es buena. Ahora bien, lo que nos corresponde como sociedad y a los abogados es dar seguimiento y verificar su progresividad a través del trabajo de quienes se encargan de aplicar la justicia en el Ecuador. Las autoridades fiscales y judiciales puedan articular y puedan llegar a ejercer la justicia que se necesita en esta región. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Cambiamos de tema. Dentro de la investigación por un presunto hecho de concusión que se investiga desde el 4 de agosto del año pasado, la Fiscalía efectuó allanamientos en donde se incluyeron los domicilios del gerente y exgerente de Petroecuador y de la Subsecretaría Jurídica de la Presidencia.
En primera instancia, la Fiscalía General del Estado informó que los allanamientos a los domicilios del gerente y exgerente de Petroecuador, así como del subsecretario de Gobierno, correspondían al caso denominado Encuentro. Horas más tarde, pidiendo disculpas mediante un comunicado, aclararon que se trataba del caso Petroecuador. En la mañana de hoy, la Fiscalía realizó una serie de allanamientos, entre ellos a 2 instituciones públicas, a Petroecuador y a la Subsecretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Sin embargo, dichas diligencias se desarrollaron en el marco de otra investigación, no del caso Gran Padrino. Se refiere por otra investigación que la Fiscalía General del Estado viene adelantando desde el mes de agosto del año 2022, cuyo sospechoso es el actual gerente de la empresa pública Petroecuador. En tal razón se indicó que la investigación se gestiona desde agosto de 2022. De ahí que la diligencia avanzó hasta Quito, donde entre jueves y viernes se montó los allanamientos a los domicilios de Hugo Aguiar, gerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, exgerente general de Petroecuador, César Pazmiño, asesor en Petroecuador, y Marcos Miranda, ex subsecretario de Gobierno. El video donde cambian los personajes son falsos. Si usted mete información falsa, saca resultados falsos. Y a pesar de que la inocencia se presume, la culpabilidad se demuestra, yo tengo que estar demostrando mi inocencia. Luego de los allanamientos se conoció que Hugo Aguiar renunció a su cargo como gerente de Petroecuador. La misma fue de carácter voluntario e irrevocable. Informó Javier Rosero. El presidente Guillermo Lasso afirmó que la región enfrenta al mismo enemigo y por ello resaltó el trabajo de la FAE en la detección de narcoavionetas y pistas clandestinas en zonas agrestes de la costa. Lo dijo durante la conmemoración de los 28 años del combate del CENEPA. Larga es la memoria histórica del último conflicto bélico que Fuerzas Armadas libraron sin doblarse ante el asedio del sur. Y a 28 años del CENEPA, conjuga viento y fuego. Allí el presidente y los nuevos ministros, para destacar la valentía de los escuderos del firmamento nacional, no solo en turbulencias bélicas. Para detectar aeronaves que volaban sin permiso, generalmente cargadas de droga. También incluye la identificación de pistas clandestinas. Por cerca de 5 minutos recrearon las horas fundamentales, cuando pusieron el fuselaje a las balas, donde no había otro protocolo ni acta que defender la sagrada bandera, hasta airosos morir. Los pájaros de acero más veloces que el rayo emprendieron su vuelo hacia la gloria. Parecería que el tiempo se detuvo. Avistaron a los invasores, apagaron su vano intento de mancillar nuestra soberanía y heredad. El ministro de Defensa evocó las memorias, los esfuerzos y el miedo que todo militar carga en la boca del fusil. También habló de otros asedios. No faltan los aventureros que alientan la inestabilidad. Las Fuerzas Armadas desean reiterar su absoluto respaldo a la democracia. Porque estas amenazas también han logrado infiltrarse en las instituciones del Estado e inclusive en la clase política. Fue el primer acto público de los flamantes ministro de Gobierno y gobernador de la provincia, pero nadie podía tener un encuentro con los medios. En Taura, con cámara de David Arandi, informó Jorge Escobar. Y nos vamos a un corte comercial, amigos, pero cuando regresemos les mostraremos sobre el plan de reforzamiento y mantenimiento de las unidades de policía comunitaria en 8 provincias del país. Quédese con nosotros. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional presentaron el plan de reforzamiento y mantenimiento de UPC en 8 provincias del país, donde se han dado hechos violentos contra los uniformados. Asimismo, mostraron cómo serán los cuarteles intermedios que esperan que estén operativos en un año.
Este es el modelo que ya tienen listo en el Ministerio del Interior para lo que serán las UPC intermedias que construirán en 6 provincias. 4 serán para una capacidad de 150 personas y 20 que podrán acoger a 250 uniformados. Todo eso con una inversión de $150.830.000. ¿Pero cuándo estarán listas? La parte operativa como tal puede estar previamente en marcha mientras se sigue haciendo el resto del complemento del cuartel. 6 meses, 7 meses. Incluso hay distritos en los que se implementarían 2 cuarteles intermedios, como es el caso de Durán, Nueva Prosperina, como es el caso de Pascuales y como es el caso de Esteros. ¿Y de qué factores depende el inicio de las edificaciones? El dinero ya lo tienen, pero por otro lado en algunas aún no existe el terreno establecido para poner la primera piedra. Y nos vamos a meter de cabeza en esto. De hecho, yo he hecho ya una planificación conforme a los puntos que nos ha dado la policía para hacer las visitas a los alcaldes. En algunos de los casos han sido reelectos, en otros casos yo ya he tomado contacto con algunos que han ganado y me ha dado toda la predisposición de trabajar inclusive antes que ellos se posesionen, ¿no? Fue en el mes de diciembre cuando se declaró la emergencia para reforzar las UPC y esta terminó el 28 de enero. El ministro Juan Zapata aduce de inconvenientes en las contrataciones, el no haberlas intervenido. Pero ante esto presentaron lo que será la edificación de muros perimetrales y mantenimientos de 59 en 8 provincias. Estas son Guayas, Santa Elena, Pichincha, Santo Domingo, Esmeraldas, Manabí, El Oro y Los Ríos, con una inversión de $7.450.753. Reforzamiento de la primera planta en la mampostería para poder colocar puertas y ventanas blindadas. Tenemos los estudios listos de los muros de protección que contendrán un sistema de blindaje. En otras, no se colocarán los muros por el poco espacio en el terreno, pero les realizarán mantenimiento y estas son 21 en 5 provincias, como Esmeraldas, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y Pichincha, con una inversión de $941.202. Con esto el gobierno espera este año tener nuevas y mejores instalaciones para los policías. Algunas se encuentran abandonadas por lo peligroso del sector y otras con un sinnúmero de problemas de infraestructura que los servidores policiales deben soportar hasta que esto se haga realidad, informó Charlie Pisa. Moradores del sector conocido como Las Iguanas, al centro oeste de la ciudad de Santo Domingo, hallaron a un hombre ahorcado en la rama de un árbol. El cadáver tenía una funda en la cabeza. William, de 23 años de edad, salió de su casa al mediodía del jueves. Supuestamente regresaba para almorzar y no volvió ni a merendar. Llegó el nuevo día y no daba señales de dónde estaba. Su padre empezó a buscarlo. Preguntaba en la vecindad, pero de su hijo no tenía noticia alguna. Era un muchacho tranquilo, no, con nada, no le gustaba la bebida, ni fumaba, nada. Le gustaba andarse jugando en la cancha con los compañeros, no se le preguntaron a los amigos, todo. Entonces comenzamos a llamar y nada. A media mañana corrió la voz que un cuerpo de sexo masculino apareció colgado de la rama de una mata de plátano. Llegó al sector y confirmó que era su hijo. Los tenemos que investigar y esa muerte no se va a quedar impune, eso tiene que salir adelante. Porque yo mismo voy a poner fuerza de yo mismo y yo mismo puedo hacer eso. Los vecinos presumen que al joven lo asesinaron en el sitio y lo suspendieron. Corrió el rumor que en la madrugada escucharon gritos de auxilio. Al chico lo mataron, porque ha estado pidiendo auxilio, dice una señora ahí abajo. Que ha estado gritando que le ayuden, más o menos 5:30 de la mañana, dice. No hay indicios de lo que pasó, pero el cadáver presentaba aparentes signos de violencia y lo dejaron con una funda negra en la cabeza. Además tenía el torso desnudo. Entre las hipótesis que lo citaron en base a engaños y una vez en poder de los asesinos, ya no pudo escapar. Raspado todo el pecho, todo. Como que se lo hubieran arrastrado. Claro, como que le ha estado arrastrando al chico. Serán las investigaciones y el protocolo de autopsia los que revelen las causas de muerte, por ahora misteriosa y con más interrogantes que respuestas. Estaba colgado ahí con una soga. Sí, pero estaba con una funda a la cabeza, o sea, no se le pudo ver bien. Solo el cuerpo, del cuello para abajo. Por la funda en la cabeza, muchos se negaron a creer que el joven de 23 años de edad se habría autoeliminado. Informó Iván Casamen. Y es momento de un corte comercial, pero al regresar, en un hecho muy doloroso, 2 muertos, entre ellos un niño y 5 heridos, deja un ataque terrorista en Israel. Ya volvemos.
Revisemos lo que ocurre en el ámbito internacional. Luego de más de 4 días siguen registrándose rescates de personas vivas bajo los escombros en Turquía y Siria tras los potentes sismos de lunes. Sin embargo, el número de muertos ya superan los 23.000 y ante la gran cantidad de cadáveres se han improvisado morgues en las calles. Estos son los momentos cuando las brigadas de socorristas rescatan con vida a una pareja de esposos, quienes permanecieron 109 horas bajo los escombros de un edificio colapsado en la ciudad turca de Iskenderun. A esta buena noticia se sumó la de otro rescate exitoso realizado en la madrugada de este viernes en la ciudad de Gaziantep, donde un adolescente de 17 años fue sacado prácticamente ileso de entre las ruinas. El joven sonrió a la multitud de familiares y amigos que corearon su nombre, aplaudieron y lloraron de alegría mientras lo sacaban y lo colocaban en una camilla. Bebí mi propia orina para sobrevivir y sobreviví, gracias a Dios. Esperé que vinieran los rescatistas y vinieron. Gracias a Dios y gracias a todos ustedes, expresaba emocionado el joven en una ambulancia en la que lo llevarían al hospital tras ser rescatado. Son tantas las personas fallecidas y tan graves los destrozos que no hay lugar para almacenar los cuerpos, que en ocasiones se amontonan en las entradas de hospitales, unos encima de otros, tapados con mantas o dentro de fundas. En morgues improvisadas, los voluntarios esperan que algún familiar o conocido acuda para identificar a cientos de restos de víctimas del terremoto. En algunas localidades turcas han comenzado a cavar fosas comunes para aquellos que no lleguen a ser reclamados. Las víctimas que no puedan ser identificadas serán enterradas en un plazo de 5 días, de acuerdo con los ritos funerarios islámicos que exigen que el entierro se produzca lo antes posible. Sin embargo, antes de ser enterrados, los cuerpos se someterán a pruebas de ADN, toma de huellas dactilares y serán fotografiados para su futura identificación. El gobierno turco ha establecido un refugio en un estadio en la ciudad de Kahramanmaraş, donde se han levantado centenares de tiendas de campaña para sobrevivientes y desplazados por el sismo. La ayuda poco a poco es distribuida mientras se espera mayor asistencia internacional. Hasta ahora se contabilizan cerca de 25.000 muertos y 82.000 heridos por los sismos en los dos países, informó Wilber Quiñones. Imposible lograr la magnitud, entender el dolor de todas estas personas y sus familiares que han perdido. En otro hecho lamentable, en Israel, 2 personas murieron, entre ellas un niño de 6 años y al menos otras 5 resultaron heridas en un atentado con automóvil cerca del barrio Ramot de Jerusalén. La policía informó que el autor del ataque fue neutralizado. El atropello ocurrió en una parada de autobús en un asentamiento judío en Jerusalén Este. El movimiento terrorista Hamas como el grupo Yihad Islámica Palestina celebraron este ataque. En Reino Unido, una bomba de la Segunda Guerra Mundial provocó una gran explosión en Inglaterra. La detonación inesperada ocurrió cuando trataban de desactivarla. La policía no ha comunicado de ningún herido. El artefacto había sido hallado el martes junto a la desembocadura del río Yaré y tenía 1 metro de largo y 250 kilos de peso. La bomba fue descubierta por uno de los trabajadores que está construyendo un puente en esa zona. Mientras que en Perú, una manifestación en la localidad de Juliaca para conmemorar la muerte de 18 civiles hace un mes, en protestas contra la presidenta Dina Boluarte, terminó con enfrentamientos que dejaron 50 heridos, entre ellos 3 menores de edad. La marcha se tornó violenta cuando manifestantes intentaron ingresar al aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, el mismo lugar donde hace un mes fueron abatidos varios protestantes. La Policía Nacional reportó por su parte que 25 efectivos quedaron heridos tras los enfrentamientos. Y es momento de una nueva pausa, pero no cambien de canal, que regresamos de inmediato con más noticias.
Mucha atención con la noticia de última hora que nos reportan. Se registra un nuevo caso de sicariato en la 26 y en la 36 y el Oro. Cuando son las 22:56, nuestros equipos ya recaban toda la información sobre este hecho criminal. Un nuevo caso de sicariato en la ciudad. Lamentable, la policía ya recaba todos los indicios para saber qué habría motivado este crimen y, por supuesto, quién es la víctima mortal de este nuevo hecho violento. Y bien, vamos con más información. En videos viralizados en redes, extranjeros denunciaron haber sido agredidos por miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Control en Quito. La entidad, mediante comunicado, informó que el operativo respondió a una denuncia de la comunidad por mal uso del espacio público. El operativo quedó registrado en videos. Según los denunciantes, fueron sorprendidos por un pelotón que intentó llevarse aspiradoras, mangueras y motores que utilizan en su trabajo diario. Ellos no llegaron pidiendo permiso ni nada por el estilo. Ellos llegaron fue quitando todas las cosas y agrediendo a todo el mundo. Ante la arremetida, lo que hicieron es evitar que se lleven sus herramientas de trabajo y se armó la grande. El operativo se convirtió en una batalla campal. En uno de los videos se observa cómo los agentes de control someten a una persona a golpes. El agredido, un adolescente de 16 años de edad, a quien le partieron la cabeza. Su hermano menor, que intentó ayudarlo, también fue golpeado. No obstante de que lo tenían tirado en el piso, ya casi moribundo, le lanzaron más gas pimienta. Los lavadores de vehículos indicaron que 6 de sus compañeros resultaron con golpes y hematomas, que les agredieron con gas pimienta y toletes. Los afectados indicaron las huellas que les dejó la supuesta violencia de la que fueron víctimas. Como yo me puse a discutir con el señor, empezaron a darme golpe y me empezaron a echar gas pimienta a mí y otros compañeros. En el sur de Quito, dicha actividad no es nueva. Que obstruyen el paso, ocupan veredas y no cuentan con permisos es una realidad. Quienes se sienten afectados piden que no les traten como a criminales, no niegan ser extranjeros, pero solicitan que no les quiten el sustento. Empezaron a quitar la cosa a la señora. Aquí a la señora le quitaron la silla y se le llevaron un poco de cosas. Solicitamos a las autoridades municipales una versión de lo sucedido. Aparentemente un exceso de violencia, pero nos manifestaron que están en proceso de investigación y que se pronunciarían en las próximas horas. Por lo pronto, mediante comunicado, el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito indicó que el operativo respondió a una denuncia de la comunidad por el mal uso de espacio público, además de amenazas e intimidaciones, que los infractores les agredieron con armas blancas, piedras y objetos contundentes, que uno de sus servidores fue herido. En Quito informó Iván Casamen. Que se investigue a profundidad este caso. De esta manera nosotros concluimos esta emisión informativa. Agradecerles como siempre a todos ustedes por sintonizarnos. Gracias, un fuerte abrazo. Ya le damos la bienvenida a José Alberto Molestina. José, qué placer como todas las noches. Adelante.